Gracias, Señor, por tu amor. Cantaré de aquel que subió a la cruz por mí, que no escatimó el morir para darme libertad. Y es por ti que vivo hoy, Jesús. Mis pecados limpiaste, oh Dios, en la cruz. Y este es el canto de los redimidos. Este es el canto de mi corazón. Eres tú la fortaleza de mi alma, mi socorro en medio de tribulación, mi refugio, mi ciudad amurallada. Son tus alas que me dan la protección. Me libraste del temor y de la muerte, y yo me aferro a mi pronta redención. Y este es el canto de los redimidos. Y este es el canto de mi corazón. Eres tú la fortaleza de mi alma, mi socorro en medio de tribulación, mi refugio, mi ciudad amurallada. Son tus alas que me dan la protección. Y yo me aferro a mi pronta redención. Gracias, Señor, por tu amor. Cantaré. Gracias, Señor, por tu amor. Cantaré, oh, limpiaste, oh Dios, en la cruz. Y este es el canto de eres tú la fortaleza de mi alma, mi socorro en medio de tribulación.
es gozo el adorarte a ti, y mi voluntad se rinde a tu amor. Es un verdadero privilegio reunirnos de nuevo, bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Dios Omnipotente, y poderle decir: Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien hemos confiado. Tú nos librarás del lazo del cazador y de la peste destructora. Alarga y adarga es tu verdad. Y no temeremos de terror nocturno, ni saeta que vuele al mediodía. Somos los pastores Carlos y Araceli Contreras de las Iglesias de Cristo de Ministerios Ebenecer, Espíritu y Gracia. Hoy quiero hablarte de una manera en la cual el Señor nos va a mostrar su gracia, su favor, su amor y su misericordia. Y para eso estamos listos, cada uno de nosotros, para poder caminar en el perfecto amor de Dios. Nosotros iniciamos este servicio del reino de los cielos para que tu corazón sea totalmente edificado. Regularmente, la mayoría de personas piensan que la autoridad divina solamente se le ha otorgado a los 5 ministerios. Y cuando ellos piensan eso, se limitan de poder usar la autoridad que Dios nos ha dado. De aquí nace una pregunta. ¿Crees que la autoridad divina es para tu vida? Y esto tenemos que hacer esa pregunta. Al contrario, la autoridad pueden desarrollarlas, tu vida, cada uno de los cristianos nacidos de nuevo por ser hijos de Dios, pueden desarrollar la autoridad divina. A medida que vas creciendo espiritualmente, se pueden ir mejorando la autoridad a lo largo de los años, y siempre y cuando la persona viva bajo el abrigo del Altísimo, mientras que tenga una cobertura espiritual, entonces esa es la manera práctica que el Señor quiere que nosotros empecemos a caminar en su perfecto amor. Oremos, queridos hermanos. Señor y Padre Santo, queremos alabarte. Queremos presentarnos delante de tu amor y delante de tu gloria. Padre Celestial, en cada amanecer de un nuevo día, por favor, oye nuestra voz. Tú eres la fuente de nuestra fuerza. En tus manos encomendamos el resultado de cada una de las labores que nosotros hacemos cada día. Sean consideradas dignas de tu aprobación, bendito Dios. Hazme oír, por favor, te lo suplicamos, por la mañana tu misericordia, porque en ti confiamos. Haznos conocer, por favor, el camino por el cual debemos de andar, porque en ti, a ti únicamente, elevamos nuestra alma y cada día de nuestra vida, y con mi familia, Señor, nos acerquemos al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Hoy quiero hablarte de la autoridad y te lo pongo en pantalla para que tú puedas mirar de qué manera nos vamos a mover en esta predicación. Que por ejemplo nosotros tenemos la autoridad íntegra en cada uno de nuestros sentidos espirituales.
Nuestros sentidos espirituales tienen que estar cargados de la autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer desarrollar nuestra identidad, renovando nuestra mente a través de la mente de nuestro Señor Jesucristo, vinculados directamente a una vida espiritual y poniendo en uso también cada uno de los dones. Estos dones van a funcionar a través de nuestros sentidos espirituales. En este momento, arrancamos pues con la integridad de la autoridad y nuestros sentidos espirituales. Y miramos cómo se desarrolla nuestra identidad, sería la siguiente pregunta. Y nosotros miramos que la autoridad solamente se nos activa porque antes de la fundación del mundo, Él nos dio, nos capacitó con todo lo que teníamos. Pero a causa del pecado, eso quedó relegado. Pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor Jesucristo, entonces se reactiva de nuevo. Y voy a ponerte un versículo para que lo veamos y arranquemos sobre la autoridad espiritual. Y veamos lo que dice en esta parte. Es importante que nosotros tengamos ese conocimiento, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Esta es una gran noticia en la cual nosotros tenemos que desarrollar nuestra autoridad porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero hay un elemento que queda de último y que lo tenemos que aprender a ver, y es el amor de Dios. Y en el perfecto amor de Dios vamos a aprender a desarrollar la autoridad espiritual que Dios nos ha otorgado. Estamos caminando de una manera muy especial y tenemos que ir analizando lo que Dios nos quiere dar. Y todo inicia en la renovación de la mente. Eso lo hablamos en temas anteriores. La metanoia, que representa la renovación del entendimiento a través de palabras sorprendentes. Y estas palabras sorprendentes, sobrenaturales, nos van a llevar a reconocer el amor de Dios. ¿Y por qué reconocemos el amor de Dios tan fácil? Porque antes de la fundación del mundo Él nos escogió, pero cuando nos escogió, puso su amor dentro de nosotros para que fuese el perfecto receptor de poder recibir la presencia de Dios. ¿Y para qué? Para que fuésemos un pueblo santo sin falta de Él. Sin falta de Él. Y si Dios está presente, entonces nosotros estamos disfrutando ese gran amor con el cual Él nos ama y nos guía en cada momento. Todos tenemos una vida espiritual y un destino. Eso es irrevocable. Cada uno de nosotros, tu vida, la vida de tus hijos, la vida de tu familia, tiene un destino totalmente espiritual. Jesús, Él es del destino de cada una de aquellas vidas que lo reciban en su corazón. Y esta es tu verdadera fortuna y tu verdadera identidad. Tu verdadera identidad es que tú tienes un Salvador que se preocupa de día y de noche, dándote dones que se activan desde que tú naces de nuevo. Cuando fuiste llenado a través del Espíritu Santo, tus dones son manifestados y de una manera sorprendente empiezan a fluir. Por eso es que tú ves dentro de la congregación hermanos que fluyen proféticamente. Hay hermanos que sanan
por los enfermos y estos son sanados. Pero también hay hermanos que tienen el ministerio de liberación, y algo que nosotros tenemos que estar viendo constante y permanentemente es bendecirnos los unos a los otros, porque cuando la bendición de Dios está en nuestra boca, algo se desata en la esfera espiritual y descienden todas las bendiciones espirituales que trascienden materialmente sobre tu vida. Y eso es importante saberlo, porque cuando tú bendices, estás capacitado para recibir bendición. Pero también, en ese lapso, el Señor empieza a renovar tus fuerzas. Tus fuerzas, si estás cansado, si estás agobiado por todo lo que ha pasado a través de estos días que han pasado, en la cual se oyen tantas malas noticias, el Señor renueva tu fe, renueva tus fuerzas, renueva tu entendimiento. Por eso nosotros tenemos que estar orando para que la paz que sobrepasa todo entendimiento se manifieste en tu nación. Y todo esto se desarrolla dentro de un pacto eterno que el Padre nos dio a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos hace llegar a la parte 2 de lo que es la autoridad espiritual. Y miremos lo que dice: la autoridad es un medio de la guerra espiritual. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo que la autoridad en medio de la guerra espiritual es exclusivamente para usarla a través de los sentidos espirituales y a través de los nuevos convertidos y discípulos del Señor Jesucristo. Uno no puede ejercer autoridad si uno está amarrado a las cosas del mundo, diciéndola así de alguna manera, pero la autoridad que Dios te ha dado es sorprendente y es exclusivamente para usarla a través de los sentidos espirituales, y tú lo puedes lograr de una manera sobrenatural. Entonces, sigamos pues y vayamos viendo todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y vamos viendo que los sentidos espirituales son el medio donde Dios deposita su autoridad para usarla a través de los dones. Tus sentidos espirituales son muy importantes, y las palabras que vienen a sorprender a Dios deben de estar en tu boca. ¿Hay palabras que sorprenden a Dios? Por supuesto. Por ejemplo, cuando tú le dices: gracias por la alegría que traes a mi vida, gracias por la salvación, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por mi trabajo. Nosotros tenemos que ser agradecidos, y cada vez que tú te lo agradeces a Dios, el Señor lo sorprendes con esas palabras. Cada día contigo se está manifestando una victoria, y eso a cada uno de nosotros nos agrada, porque en ese interdesarrollo nosotros miramos que tu autoridad espiritual está creciendo de una manera maravillosa. Tenemos que sorprender también a nuestro Señor Jesucristo y decirle: Señor Jesucristo, te admiro por la pasión y la entrega y la dedicación con la cual moriste por mi vida. Porque tú moriste por mi esposa, por mis hijos, y haces un milagro, cada milagro en mi vida, que continuamente estoy totalmente sorprendido. La autoridad siempre está cuando tú la necesitas. Eso es tremendo, hermanos. Es tremendo cuando nosotros miramos que la autoridad siempre está a nuestro lado, dentro de nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestro espíritu, y cada vez que nosotros
andamos por cualquier lado, la autoridad está presta para que nosotros la podamos usar. Y esta es parte de nuestra vida. La autoridad tiene que ser a diario en tu vida, en tu trabajo, en tus estudios, para no dejarte arrastrar a través de influencias extrañas o a través de la presión de grupo. Entonces, la autoridad admirable y que nosotros recibimos del Espíritu Santo siempre anda buscando dirigir tu vida a cualquier costa para que use la autoridad. Y cuando use la autoridad, harás sonreír al Padre, harás sonreír al Hijo y harás sonreír al Espíritu Santo. Qué agradable es saber que ya no estamos descubiertos, que tenemos una cobertura, que nuestro Padre Celestial, pero sobre todo que Él nos ha dado autoridad. Y esa autoridad nos ayuda a conseguir ciertos objetivos. Entonces debemos de preparar y mejorar nuestra vida y la de nuestra familia, pero debemos de saber algo, que tenemos autoridad para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del mal, pero debes de saber algo, que en medio de todo lo que estamos hablando existe sobre el planeta Tierra una guerra espiritual. ¿Y el por qué? De las verdades sorprendentes del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo hablaba, lo hacía con autoridad. Y cuando Él hablaba con autoridad, los muertos resucitaban. Los enfermos eran sanados. Los cojos caminaban. Y cuántas cosas, los leprosos eran, limpiados. Él, con la autoridad, detuvo la tempestad que estaba en el mar. Sosegó los vientos, sosegó la tempestad. Y eso es lo que debes de saber, que está al alcance de tu mano para usarlo en cada momento de tu vida, porque el enemigo va a venir como un turbión, va a querer empañar tu alegría, pero tú, el Señor te ha dado autoridad, debes de aprenderla a usar. Y esto nos lleva a la parte 3. Tu fe es un escudo frente a las huestes del mal. Esto es muy importante. Tu fe. Si tienes fe y a través de la fe crees en el Señor Jesucristo y agarras la autoridad espiritual que el Señor Jesucristo usó, entonces tu espíritu va a empezar a crecer de una manera poderosa y entonces vas a utilizar como nunca, vas a utilizar tu autoridad en todas las áreas de tu vida, en cosas nuevas que jamás habías experimentado. ¿Cuál es tu fortuna? ¿Cuál es tu beneficio? ¿Cuál es lo que Dios te ha regalado? Las escrituras son totalmente claras. Imagínate, tú tienes autoridad para luchar en contra de las potestades de las tinieblas. Y también tienes el privilegio de usar la autoridad que Dios te ha otorgado. Y es urgente, totalmente urgente, que tú ahora empieces a usar la autoridad. ¿Y cómo se usa la autoridad? Pues te voy a enseñar. Se desarrolla en medio de la oración. Ahí empieza. Cuando tú te acercas a Dios, cuando tú le adoras, cuando tú le alabas, cuando tú tienes comunión integral con nuestro Padre Celestial, Él, antes que tú te acercas a Él, Él ya sabe que tienes necesidad. Pero para lograr esa autoridad necesitas la fe y tener una comunión. Entonces, tú te puedes levantar en contra de tus enemigos espirituales. De lo contrario, terminarás como presa de ellos. Y este es un problema que nosotros tenemos que aprenderlo a solucionar. Lo tenemos que solucionar. Y la única manera
de solucionar este problema de la carencia de autoridad es aprendiéndolo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que te quiero enseñar. Mira esto, pues. Mira esto. Agarremos el modelo perfecto que Jesucristo nos está dando y nos está enseñando, porque a través de él nosotros podemos disfrutar el beneficio de la autoridad. Y aconteció un poco después que caminaba por todas las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino y de Dios, y con él iban los 12. ¿Cómo empezó él a desarrollar la autoridad espiritual? ¿Cómo empezó? Cuando él empezó proclamando el reino de Dios sobre todo lugar. Ahí empezó a desarrollarse. Pero te voy a poner otro versículo para que tú lo veas. Mira lo que dice Lucas 9:1. Y después de convocar a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Ahora que tú la autoridad y el poder de Dios se está activando en tu vida de una manera sobrenatural. Es exclusivamente para tu vida. Imagínate que después de convocar a los 12, yo te digo en esta mañana, el Padre te está convocando en esta mañana para darte el poder y la autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Ahora tienes que aprender a ver que el Señor está activando el poder y la autoridad sobre tu vida, pero tienes que aprender a usarla equitativamente. No la usas en pleitos, no la uses en riñas, para pelear o reñir, pero sí úsalo para detener los pleitos y para detener la riña. En el nombre de Jesús dices tú, yo ato y ligo toda contienda, toda ira, toda maledicencia, todo pleito. Yo vengo a atarlo y a ligarlo en el nombre de Jesús. Ahí, en ese momento, estás usando la autoridad espiritual. Y eso es importante que lo aprendamos a ver, porque el Señor tiene control de cada una de las cosas las cuales Él nos ha otorgado para que nosotros podamos ir caminando en la autoridad. Y eso nos lleva a la parte 3. ¿Cómo ejercitar tu autoridad cómo ejercitar tu autoridad? Tu autoridad, tú la debes de aprender a ejercitar hasta el cansancio, querido hermano. No te canses de usar la autoridad para subirte al bus, la autoridad para que no te roben, la autoridad para no tener pleitos, la autoridad de atar y ligar todo espíritu de contienda, todo espíritu de esclavitud que hay en tu trabajo. Tú lo tienes que aprender. Entonces debes de ejercitar tu autoridad hasta el cansancio. Debes de entender que cada día de tu vida estás bajo ataque. Entonces ahí nosotros tenemos que venir a la palabra y mirar qué me aconseja tu palabra. Por lo demás, dice la palabra, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Debemos de fortalecernos. La manera más práctica es tener comunión con Él, como antes te lo había dicho. Te tienes que fortalecer en el Señor, y cuando oras, cuando le adoras, cuando le pones las cosas en tus manos, porque dice la palabra que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Y este es totalmente. Entonces, para salir a la guerra en medio de esta guerra espiritual, nosotros tenemos que aplicar este versículo en el cual tenemos que aprenderlo a ver y a empezarlo
a disfrutar. Empezarlo a disfrutar. Y dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y revestidos, tener la cobertura espiritual, la cual que te hablaba desde el inicio, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Dios Altísimo. Esa es la cobertura, revestirse con la cobertura, con toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra todas las antimañas del diablo. El diablo es totalmente asqueroso y tiene una cantidad de artimañas a través de las cuales te quiere dominar, te quiere someter. Pero tú que tienes ahora, que el Señor te ha dado la autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal, Él te lleva de victoria en victoria. Y entonces, porque debes de descubrir que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra la suegra, no es contra el suegro, no es contra el jefe, no es contra los que hacen el mal. Esos no son nuestros enemigos. Porque en toda influencia y en todo acontecimiento de problemas siempre hay un espíritu que está atrás. Y nosotros lo tenemos que aprender a visualizar. Entonces nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. Hay poderes que tú no te imaginas la calidad, ese poder de las tinieblas, pero no importa cuán perfecto lo hayan elaborado, nosotros tenemos la autoridad de poderlo derribar. Entonces nosotros tenemos que ir viendo que contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ellos creen que nosotros no lo sabemos. Pero gracias a Dios que está la Escritura, a través de la cual nosotros miramos que nosotros tenemos autoridad. Y por esa razón, cada uno de nosotros tenemos que aprender a vestirnos con la armadura de Dios. Tu vida tiene que ser vestida con la armadura de Dios. La vida de tu esposa, la vida de tus hijos, porque así tienen una cobertura integral a través de la cual no importa lo que está aconteciendo alrededor de sus vidas, porque tú estás en el trabajo, tu esposo está en la casa, tus hijos están en el colegio, ahí están cubiertos porque tú te levantaste y ejerciste esa autoridad y enviaste ángeles para que guardaran tu vida, la vida de tu esposa y la vida de tus hijos en el nombre de Jesús. Así podrán soportar con firmeza cuando llegue el día del ataque del maligno. Pero cuando termine el día, ustedes se van a dar cuenta, después de haber luchado, que han resistido en el día malo y que Dios te dio la victoria. Te dio la victoria. Y ese es totalmente importante. Entonces yo te digo a ti, esta es la parte 5, los resultados de la autoridad. Y los resultados de la autoridad son totalmente comprobados. Mira, la parte 5 es totalmente importante para tu vida, porque aquí los resultados son garantizados y totalmente comprobados, porque Jesucristo lo hizo de esa manera y la cual nosotros tenemos que seguir adelante en esta lucha espiritual, pero no estamos solos. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo está con nosotros y al estar ellos está su palabra, está la autoridad, está el poder que Él nos ha otorgado en contra de las fuerzas del mal y nosotros podemos vencer. Es especial, a la vez inconfundible, saber cómo opera la autoridad divina en tu vida. ¿Ese es especial? ¿Acaso no sientes tú, por muy humilde, por muy sencillo, no importa cuántas veces te hayan agarrado de víctima, yo te digo en esta mañana, levántate, levántate,
y toma la autoridad de Dios. Porque cuando tome la autoridad de Dios, entonces toda esa gente que te pasaba el tráiler por encima ya no lo va a poder hacer, porque tú te levantas en la autoridad del Espíritu Santo, con la autoridad delegada por el Padre que le dio al Hijo, y el Hijo te lo está dando a ti, es activada por el Espíritu Santo. Tú te levantas y levantas tu mano derecha y dices: yo tomo la autoridad. Y esa autoridad va a hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal. Va a hollar a las potestades, a los principados y gobernadores de las tinieblas. Y cuando esa cobertura caiga sobre tu vida y asuma la autoridad que Dios te ha dado, vas a obtener la victoria. Es garantizado. Es garantizado. Y sin usar ninguna palabra violenta. Mira lo que dice el Padre a través de la palabra. Es importante que nosotros lo veamos, porque el Señor lo tiene. Mirad, mira, está atento, porque en esta mañana, en este día, en esta noche, en esta tarde, no sé a qué horas vas a ver esta predicación, pero te digo, mirad, nuestro Padre Celestial nos ha dado autoridad para hollar sobre serpientes y sobre escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. ¿Qué te parece eso? Y nada te hará daño. Ese es sorprendente. Y nada te hará daño. Ese es algo exclusivo. Y nada hará daño. Es impresionante en la manera que Dios te da la autoridad para que tú la desarrolles. Y toma la autoridad, tómala, porque mirad, dice el Señor, yo estoy activando en esta mañana la autoridad para que tú puedas aullar sobre serpientes, escorpiones y sobre todo poderes del enemigo, y nada te va a dañar. Este es impresionante cuando nosotros miramos esta parte en la cual el Señor te dice, y te lo vuelvo a repetir para que quede claro, recuerda que lo que da Dios es garantizado, totalmente garantizado. Y el Señor te dijo, mirad, os he dado autoridad. Tienes ahora la autoridad, agárrala por fe. ¿Y para qué me va a servir esta autoridad? Para hollar serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Y nada, cuando dice nada, está Él totalmente garantizando que nada te va a dañar. Es sobrenatural caminar en todo lo que Dios hace. Yo te diría, ¿por qué no saltas de gozo? Que tu corazón salte de gozo en Jesucristo, porque Él te ha dado la autoridad. Y a través de esta autoridad estás aprendiendo cómo se gobierna, y Él te va a entronizar en un tiempo futuro. Levanta tu vida. Jesucristo levanta tu vida de la muerte y te hace sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, yo te digo, el Señor está caminando de una manera sobrenatural. Que tu vida cese entonces de hablar soberbias y jactancias. Dejemos de hablar soberbias y jactancias. Dejemos de pelear en contra de la carne y la sangre. Ya no usemos el lenguaje ofensivo altanero, porque el Señor todo lo sabe, porque al final de las cosas, cada una de nuestras acciones darán cuenta delante del Señor. Cuán grandes son sus designios y los tenemos que tomar. Tomemos cuán grandes son sus designios y cuán poderosa es su autoridad. Es tan poderosa que produce milagros en tu vida a través de la autoridad y el poder que has recibido. Su reino es eterno,
su dominio gobierna sobre todas las naciones, y tú eres hijo de Dios y rebaño de su prado. ¿Qué quiero decirte con esto? Que la autoridad te va a servir en cualquier parte del mundo donde tú te encuentres. Cuando vayas a otras naciones, la autoridad es muy importante, porque muchas veces la mayoría de extranjeros, no todos, encuentran con abusos de las personas de esa nación, pero si va revestido de la autoridad divina, no te podrán hacer daño. Así de sencillo, queridos hermanos. Esta predicación es totalmente sencilla para que recibas tranquilidad para tu alma. ¿Por qué no eliges el plan de crecimiento espiritual que Dios te está otorgando en esta mañana a través de la palabra, a través de la renovación del entendimiento, a través de la identidad, a través de la autoridad y el poder para sanar enfermos? Esto es totalmente importante, pero cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión entre no ser o ser discípulos del Señor Jesucristo. ¿Por qué no oramos, queridos hermanos? Y oramos en el nombre de Jesús. Oremos. Señor y Padre Santo, queremos agradecerte porque en esta mañana nos diste la autoridad para poder fluir, Padre Santo, en la dimensión profética. Padre, que podamos fluir cuando oramos a través de esta autoridad, los enfermos sanen y los que están cautivos sean liberados. Quedas, Padre Santo, aquí están nuestras manos. Levanta tus manos, ponlas delante del Señor como recibiendo algo, y recibe la bendición que el Padre Santo te está dando en tus manos y que está poniendo en los sentidos espirituales, está poniendo los dones para que tú actúes dentro de su reino. Porque Él en esta mañana está renovando tus fuerzas, y está trayendo paz en el lugar donde tú vives, a los alrededores, en la colonia. Ahorita los ángeles están yendo donde tú vives, donde tú estás. Están llevando el mensaje de la paz y están llevando la autoridad y el poder que Dios les otorgó también a ellos para poder sujetar toda fuerza del mal, para que no dañen a tu provincia, para que no dañen a tu colonia, para que ya no entren con la libertad que antes hacían. Hoy te estamos aconsejando que utilices la autoridad. Padre, pedimos la autoridad para poder caminar en medio de la guerra espiritual. Gracias, Señor, porque esta autoridad es exclusiva para que nosotros lo usemos como tus hijos y tus discípulos. Padre, gracias porque este día me has sorprendido dándome tu autoridad y tu poder. Hoy mi corazón se llena de alegría porque tú has traído la autoridad y el poder a mi vida. Cada día, Señor, cada día te doy las gracias porque a través de esta autoridad voy a alcanzar la victoria. Y no solo voy a alcanzarla, sino voy a crecer espiritualmente. Jesucristo, gracias. Gracias, Jesucristo, porque te admiro. Te admiro por la entrega y la dedicación con la cual moriste por nuestras vidas. Gracias, Jesucristo, por cada milagro que haces en mi vida, porque cada milagro que haces en mi vida, tú me sorprendes. Gracias por la autoridad, porque yo la necesitaba, Señor. Tu vida la necesitaba, tu esposa la necesitaba, en tu casa la necesitaban. Gracias, Dios admirable, admirable Espíritu Santo. Tú siempre andas buscándome para activar la autoridad espiritual sobre mi vida. Y este es el momento en el cual yo recibo la autoridad espiritual
para usarla con autoridad en el nombre de Jesús. Yo vengo a activar la autoridad espiritual sobre tu vida. Yo la activo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, que mis hermanos tengan la autoridad para conseguir los objetivos espirituales, para que llegue la bendición, para que llegue la provisión. Padre, que Él tenga la autoridad de decir, Padre, toma mi expediente para que me contraten. Señor, yo tomo la autoridad y pongo, Padre Santo, mi expediente para que me sean tomado. Prepárate. Prepárate, querido hermano, porque lo mejor de tu vida y para tu familia estamos orando a través de la autoridad para que llegue. Porque tú debes de saber que en medio de todo lugar hay una autoridad, hay una guerra espiritual, pero en medio de esa guerra espiritual, Dios te está sorprendiendo a través de Jesucristo, y Jesucristo a través de su Espíritu Santo te ha activado el poder espiritual, la autoridad espiritual. Gracias, Señor, porque mis hermanos tienen un gran escudo de fe contra todas huestes de maldad. Gracias, Señor, despierta su espíritu para que ellos sean sorprendidos cada día que utilicen la autoridad. Gracias, Señor, porque esta oración es clara. Gracias, Señor, porque ahora mis hermanos tienen la autoridad para luchar contra las potestades de las tinieblas y contra toda fuerza del mal, porque tú los amas. Padre, te doy las gracias porque ahora, por medio de la oración, hemos activado la autoridad y el poder en cada uno de mis hermanos. Si este video, si esta predicación ha sido de bendición, te suplicamos. Primero, dale un like. Segundo, suscríbete. Y tercero, compártelo. No sabes cuánta gente está esperando la autoridad espiritual y no saben que tienen acceso a ello. Por favor, compártalo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta la próxima, amados hermanos. Cuando miro tu santidad, cuando miro yo tu gran bondad, cuando toda